Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro San Pablo, espacio de conversación con especialistas de la Universidad Católica San Pablo, y hoy nos encontramos justamente con Juan David Quiseno. ¿Cómo estás, Juan David? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Julio. Juan David, tú eres de profesión filósofo. Sí. He estudiado filosofía. Me he dado el trabajo de dedicarme a la filosofía durante los últimos años. Eres teólogo también. Sí, estudié mi carrera, o sea, además de la filosofía, tengo estudios en teología católica. Ujú. Y empecemos un poco sobre las humanidades, ¿no? ¿Qué es las humanidades? ¿O qué debemos entender por humanidades? Claro, bueno, eso es una pregunta difícil y en realidad tiene un montón de equívocos. No es un concepto, el estudio de las humanidades, incluso el humanismo, no es algo, digamos, como unívoco, sino que en la historia de los hombres se ha presentado de distintas formas. Es más, en algún punto, o sea, tiene algunos autores, algunos filósofos, por ejemplo, rechazan la categoría de humanismo, fundamentalmente porque consideran que la centralidad que se le otorga al hombre, quizá en desmedro de otras cosas, del mundo mismo, incluso de lo trascendente, pues haría del humanismo como algo quizá un poco nocivo. Nosotros no lo entendemos así. Acá justamente el estudio de las humanidades nace de una preocupación sana por el hombre, es decir, que lo considera como parte de un mundo del cual además tiene que hacerse responsable, y además en donde su centro es relativo a qué, a Dios, digamos, ¿no? Entonces está abierto a la trascendencia. Entonces, fundamentalmente, las humanidades, como las comprendemos desde esta cosmovisión, digamos, que además nuestra universidad tiene pues una perspectiva específica, que es la perspectiva católica del hombre, digamos, se plasma en estudios muy concretos sobre que estudian las ciencias del hombre, ¿no? O sea, hay ciencias en el sentido así más moderno, como para evitarnos toda la complejidad. Claro, normalmente distinguimos entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, ¿no? O sea, es decir, las ciencias que son propias de los hombres y que no existirían si los hombres no existían. En realidad ninguna ciencia, pero digamos que no son los hombres los que están involucrados en el estudio. Entonces así hablamos de la historia, del arte, de la literatura, de la filosofía, de la teología. Ujú. Y justamente, bueno, en la universidad los alumnos relacionan rápidamente humanidades con algunos cursos, ¿no? Claro. Y cómo le encontramos, o sea, cómo demostramos ese valor que tienen estos cursos en la formación de los alumnos. Claro, yo pienso que las humanidades, hay un famoso apotegma medieval que dice, o sea, la verdad es digna de ser creída en sí misma, ¿no? Yo creo que evidentemente las humanidades se defienden solas, o sea, ellas mismas le demuestran a la gente que son dignas y que además hacen nuestra vida en muchos ámbitos mejor, ¿no? Sin embargo, evidentemente, y para un mundo pues que busca acallar no solo la verdad en general, sino también la verdad del hombre, pues hay que reproponer continuamente la necesidad de estar estudiando humanidades y de aproximarnos con profundidad y no solamente como quedarnos en la epidermis del estudio sobre el hombre. Entonces, es normal que a veces, porque claro, los chicos cuando vienen acá a estudiar a la universidad, el estudiante viene pensando probablemente en cumplir una vocación, en cumplir con una profesión, en pensar que va a dedicar su vida a algo, entre comillas, pongámoslo por ahora. Entonces ve que la universidad le ofrece una, llamémosle desde nuestra parte, una formación integral, ¿no? Desde su parte a veces es visto como una formación de relleno, los estudios generales a veces se perciben de forma equivocada de esta forma. Y la razón por la cual nosotros ofrecemos esta perspectiva integral es primero porque no se puede ser un profesional en el mundo aislado de lo que pasa en la realidad. O sea, de repente yo soy muy bueno en robótica, pero no sé en qué mundo vivo. Entonces, o sea, lo que haga a un nivel, o sea,
no tendrá los mismos frutos si por lo menos yo no soy consciente de quién soy, cuál es el mundo en el que vivo, cuál es el mundo que me espera, quién soy como persona, para esos robots, o sea, a quién sirven, cómo los sirven, para qué los sirven. Entonces, son un montón de planteamientos a los cuales las humanidades de alguna manera dan respuesta, ¿no? Porque dan respuesta a las preguntas por la historia, o sea, por el pasado del hombre, y en ese sentido también nos sabría responder sobre el futuro, respondemos sobre quién es el hombre, respondemos a las preguntas fundamentales en general, de dónde vengo, para dónde voy, y evidentemente todo desde una perspectiva que apunta a que los alumnos tengan sanos valores, que ellos puedan saber transmitir, digamos, en una sociedad cada vez más complicada a este nivel. Tú cuando eras estudiante en la universidad, estudiabas tú, antes de estudiar teología, estudiaste, nos comentabas, ciencias. Sí, yo he sido toda la vida un gran amante de las matemáticas. De hecho, mi ilusión juvenil fue dedicarme a la física, me encantaba la física y quería estudiar física pura. En mi país, pues a ver, uno como estudiante, y lo recuerdo bien, tenía yo 16 años y me dije a mí mismo, bueno, no sé si dedicarme a la investigación es algo rentable, entonces voy a ir primero como por algo intermedio, y así fue como elegí estudiar ingeniería, ¿no? Entonces yo desde el colegio siempre fui un ávido de conocimiento matemático y me estudiaba ¿Y había espacio para las humanidades en el campo de la ciencia? Sí, sí lo había. O sea, y recuerdo mucho que, de hecho, para mí fue muy importante los pocos cursos de humanidades que tuve en la carrera de ciencias, que evidentemente cuando yo entré a una universidad, a la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad muy importante en términos de ingeniería, algo así análogo a como la UNI acá en el Perú, ¿no? Y entonces el nivel académico era muy alto, o sea, un nivel académico muy alto, y casi todo estaba orientado, digamos, a alcanzar las competencias propias de un ingeniero. Sin embargo, curiosamente para mí, los cursos más importantes, sabiendo que a mí me encantaba la matemática y que me sentía muy bueno, y porque realmente era bueno para las matemáticas, ya creo que no tanto, pero por ahí algo me defiendo, fue un curso de análisis de la realidad social que me permitió salir a la calle, que me permitió conversar con personas, que me permitió hacer documentales sobre personas vulnerables. Y eso para mí fue muy importante porque en el fondo hizo que yo cambiara la perspectiva. Y recuerdo mucho porque justo en ese tiempo estaba estudiando yo, porque una de mis líneas de trabajo era economía, o sea, dentro de mi carrera yo había escogido la línea de economía como desarrollo, entonces estaba estudiando algunos cursos de micro y macroeconomía, y recuerdo mucho que ese profesor me hizo darme cuenta de que en esas líneas, en esas ecuaciones, no tenía cómo entrar la libertad humana, y que la libertad humana era en realidad la que hacía que esas líneas que parecían como que predecían el comportamiento humano, en realidad no podían hacerlo. Y eso para mí, por ejemplo, esa experiencia fue muy impactante, lo suficiente como para que yo tuviera también un proceso de reconocimiento de mí mismo y que decidiera además ya no dedicarme a las ciencias duras como le llamamos ahora o a la ingeniería, sino más bien a las humanidades, ¿no? A otro tipo de perspectiva en donde el humano era cada vez más importante y en donde la preocupación era directa por las personas, ¿no? Quiero traerte otra vez aquí a la universidad, y algunos alumnos, pues, cuando les hablas de Pitágoras, de Sócrates, te dicen, bueno, ¿y ese pensamiento de qué nos sirve ahora en esta época de consumismo, ¿no? De tal vez de búsqueda de soluciones rápidas, ¿no? Como pasan los TikTok, como pasan los videos. Entonces, ¿dónde está esa defensa de las humanidades, ¿no? en esta época? Sí, a ver, digo tres cosas. Una, seguimos hablando de Sócrates y de Pitágoras y de Platón y de Aristóteles, con lo cual también en el fondo decimos que su pensamiento permanece en el tiempo. Y eso tiene algo que ver con el tipo de verdad de la filosofía. Es una verdad teórica y en ese sentido trasciende las concreciones humanas, distinto a
cuestiones de carácter político, científico, en el que hay que todo el rato estar como en el tope de la ola para poder dar el salto hacia lo siguiente. En la filosofía no, y por eso se necesita mucha calma y mucha paciencia para llegar a ese tipo de verdades que en un sentido son más complejas porque son más abstractas. Acá más abstractas no es sinónimo de menos reales, sino al contrario, dado que son más reales y que necesitan un acceso más arduo a la profundidad de las cosas, necesitan más tiempo, pero por eso se hacen más durables. Lo otro es que es parte del espíritu de nuestro, lo segundo que quería decir es que parte del espíritu de nuestro tiempo es que normalmente asumimos estos estudios de una forma funcional, es decir, ¿esto para qué me sirve? Y a veces no nos damos cuenta de que, primero, ese punto de vista funcional le saca la responsabilidad que la universidad nos enseñe lo que la universidad considera que además es oportuna para nosotros. O sea, a los profesores se nos da la potestad de, dado que tú sabes de tu tema, enséñale a los alumnos, ¿no? Entonces nosotros vivimos de la desconfianza de que el alumno dice, yo no sé para qué me sirve. Y es como que, tranquilo, deja que quien tiene más experiencia y tiene más conocimiento, tiene más sabiduría, te pueda guiar por el camino. Y eso está muy bien porque la filosofía sobre todo está orientada a formar, digámoslo así, el hábito intelectual de los estudiantes, digamos, en este caso dentro de la universidad. Eso no es perceptible en el campo de que yo soy mejor o peor haciendo churros o poniendo tornillos en una máquina, sino que se manifiesta en la capacidad para tomar decisiones, se manifiesta en la capacidad para analizar la realidad de forma compleja, se concretiza, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones y poder tomar el camino más o menos ético, se concretiza a la hora de tomar una decisión política, se concretiza a la hora de decir a dónde viajo y por qué viajo, qué me interesa, cuáles son mis raíces, cómo me aproximo a mi país. Entonces creo que son un montón de cosas que en el fondo quizás no son tan perceptibles, o sea, no son útiles en el sentido de que generan una obra, sino que en realidad permiten una transformación interior, o sea, espiritual del hombre, y eso además, claro, si lo vemos, esto es lo tercero, o sea, en ese sentido las humanidades, si bien su fin no es útil, sirven un montón, porque, o sea, transforman la vida de los hombres en realidad. Y esa transformación, ¿no? o ese cambio de pensamiento que uno lo nota cuando atraviesa la Universidad San Pablo, cuando llega a un mercado laboral que se mueve en otras reglas, ¿no? En algunos casos no existen valores, ¿cómo es o cómo asume esta persona o este alumno? Claro, a ver, yo he escuchado muchas historias sobre esto, de acá de la universidad, pero en realidad has dicho bien, es decir, esto no es una tarea solo de la Universidad Católica San Pablo, que yo creo que lo que tiene distintivo es que se asume en serio la misión propia de la universidad, o por lo menos lo asumimos como una tarea, es decir, intentamos llevarlo a cabo de la mejor manera, conscientes pues de nuestras limitaciones y complejidades. Pero en realidad esto es una tarea de cualquier universidad. La universidad a un nivel, y además por eso es que nosotros nos permitimos decir que estamos dentro y fuera de la universidad, porque ese dentro es como un espacio de recogimiento, como bien dices, y después salimos afuera. ¿Pero qué se aprende adentro? Se aprenden, claro, no solamente las competencias en términos profesionales para salir al mercado laboral, que es lo que espera a los chicos, sino que se aprende también un estilo de vida, se aprende una cosmovisión, es decir, cómo aproximarse a la realidad, se aprende a ser crítico consigo mismo, se aprende a ser crítico con el propio entorno familiar y social. Cuando digo crítico no me refiero a criticón, sino me refiero a ser reflexivo, es decir, a poder pensar con distancia. ¿Tienes alguna anécdota o historia de? Sí, o sea, por ejemplo, tengo una anécdota quizá muy personal. Y esto, pero quisiera adelantarme que, o sea, no se trata de decir que es una cuestión de valores, pero me parece que es un ejemplo. Tengo un amigo de toda la vida con el cual crecí en Medellín, que estudió ingeniería de telecomunicaciones y era un tipo muy estudioso, muy bueno, fue un excelente profesional, se dedicó al trabajo de la ingeniería en telecomunicaciones y
a los pocos años de estar trabajando en ese rubro se sintió muy decepcionado, no solo porque sentía que tenía más capacidades de lo que estaba aplicando, sino además porque no se sentía valorado y alegre. Y al final decidió renunciar y empezar algo nuevo y se dedicó al rubro textil, una cosa nada que ver con lo que estaba haciendo. Y recuerdo mucho, porque lo converso mucho con mi amigo cada vez que lo veo, que él empezó a ser muy exitoso en el rubro textil, porque él empezó como vendedor, y la razón por la cual era exitoso era que, dado que el mercado textil en Medellín, digamos, se mueve todo con dinero en efectivo, y él era una persona muy honesta, entonces su cartera de clientes empezó a crecer aceleradamente, ¿no? Y la razón fundamental fue la honestidad. Entonces, no quiero decir yo que las humanidades miran a que solamente las personas sean honestas, ¿no? Miran muchas más cosas. En este caso me parece a mí, además porque él estudió también en una institución afín a la nuestra, muy importante entender cómo las humanidades forman las personas. Entonces él se dio cuenta también, por ejemplo, que un valor importante en un rubro en el que en realidad empezó a conocer de cero, que en realidad fueron sus valores como persona lo que le permitieron ser exitoso. Entonces me parece muy interesante, porque yo creo que eso también le pasa, y lo he escuchado mucho también en los profesionales que salen de nuestra universidad acá en Arequipa. Es decir, salen a la calle, se encuentran con dilemas éticos, se encuentran con ambientes laborales tóxicos, se encuentran con sistemas de valores distintos a los que les enseñan en casa o que les intentan compartir acá en la universidad los profesores. Entonces tienen que tomar decisiones frente a ceder a las intenciones de lo que se les propone en el trabajo, ofrecer resistencia educadamente y de forma racional. Y bueno, desafortunadamente algunos terminan fuera de ciertas instituciones porque ven que sus valores no son compatibles, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque eso es conciencia de la propia dignidad. Es decir, si queremos construir país, si queremos construir una sociedad más justa, más equilibrada, más culta, pues evidentemente tenemos que en algo contribuir a que eso ocurra, ¿no? O sea, son prepararlos para que tomen mejores decisiones, no solamente en el lado profesional, ¿no?, de la capacidad que es el que aprenden en la universidad, ¿no?, es su especialidad, sino en temas muy humanos, ¿no? Sí, de todo. Muy cotidianos a veces. Sí. Bueno, y cuento un caso muy concreto, que fue una alumna que tenía una empresa en Lima, y la señora era ingeniera, y vino a estudiar y estudió el diplomado de antropología cristiana. Es decir, una cosa que uno podría decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con ingeniería? Y a partir de ese contacto, de ese estudio, que para esta persona fue muy profunda, además porque se encontró con una verdad del hombre, digamos, que no imaginaba, estableció un convenio con la San Pablo para pedir que algunos ingenieros egresados de la universidad fueran a hacer prácticas a su empresa. La señora, evidentemente, la dueña de esta empresa, no vino buscando gente que fuera muy buena en las ciencias, que además es parte del trabajo que nosotros intentamos hacer, sino que vino buscando personas con una serie de valores compartidos, porque ella se daba cuenta que la honestidad surge de una conciencia sana de quién es el hombre, es decir, de que la lealtad es mejor que la traición, de que la fidelidad es mejor que sacar la vuelta, digamos, que la ética, digamos, es mejor que la corrupción. O sea, que claro, son cosas que cuando estás en la calle es más difícil porque las circunstancias son más apremiantes, pero sabemos nosotros que son mejores y que a la larga, que quizá acá está parte de nuestro error cortoplacista, pero a la larga, o sea, quien actúa bien obtiene buenos réditos, ¿no? Es desafortunado porque alguien podría decir, ¿y por qué los malos florecen? Pueden leer algunos libros al respecto, pero no se trata de eso, ¿no? Porque al final no se trata de eso, sino que parte de la cuestión es, se trata de ser felices, se trata de realizarnos como personas, y en última instancia de que nuestra vida efectivamente tenga sentido para nosotros mismos, para la gente que está a nuestro alrededor, y sobre todo para aquellos que son creyentes, también para Dios, ¿no? Y justamente, ¿qué perfil buscan las empresas en estos momentos, ¿no? Porque te hablo desde un punto de vista tal vez económico, ¿no? Aquella empresa que no produce, pues
no tiene esa solvencia y lo que quieren las empresas es producir, ¿no? Entonces, en ese modelo económico, pues las humanidades, ¿cómo responden? Claro, a ver, digo dos cosas. Primero, de lo poco que conozco del mercado laboral, aunque escucho muchos comentarios y muchos alumnos que veo después de años que han terminado su carrera y me cuentan un poco cómo les ha ido después de estar fuera de la universidad. A ver, creo que hay una enorme paradoja. Es decir, cualquier empresa que quiere, o sea, si tiene un fin lucrativo, evidentemente va a buscar la eficiencia de sus procesos y va a buscar que los trabajadores sean máximamente competentes en las funciones que ellos le hacen. Es decir, si tú tienes una persona que necesitas un vendedor, o sea, si tienes un vendedor que te ofrece la universidad que te vende 50 en vez de que te ofrece 20, evidentemente vas a querer siempre tomar el que vende 50. Lo que pasa es que las funciones y las propiedades de una persona no están desasociadas nunca de lo que esa persona es. Y esa es la razón por las cuales las humanidades, y por eso digo que es una paradoja, porque en el fondo creo yo que los empresarios sí buscan gente con ciertos valores y con ciertas capacidades personales, más allá de que se dan cuenta de que es importante que tengan ciertas competencias. Entonces, hay un dilema. Yo tiendo a pensar que, bueno, eso se resuelve también a partir de la experiencia, porque los empresarios empiezan a darse cuenta de que cuando tienes una persona preparada, con ganas, con un pensamiento abierto, puede aprender casi cualquier cosa que sea manual. No todo, porque algunas cosas evidentemente son muy especializadas y necesitan estudios específicos, pero empiezan a ver que hay ciertos valores y ciertas cosas que son más importantes. Ahora, eso no sucede acá solamente en el Perú, o sea, sucede, es una cuestión, es una tendencia mundial en general, o sea, porque nos damos, no sé, las grandes compañías actuales que son tecnológicas quieren tener filósofos entre sus filas, y la razón fundamental es que la filosofía genera diálogo, genera vínculo, genera capacidad de pensar, genera capacidad de ver los problemas, digamos, analizar los problemas, separando las cosas. Entonces eso permite ofrecer soluciones que tengan conciencia de cuestiones éticas, cuestiones políticas, cuestiones antropológicas. Entonces cada vez hay más demanda, por ejemplo, de gente que sea muy buena en humanidades, justamente para entender mejor los rubros económicos. Desafortunadamente, y acá hay que terminar diciendo esto, la idea no es que las humanidades sean serviles a la economía, sino al contrario, que la economía sirva al hombre. O sea, no se trata de que las humanidades son muy buenas y hacen crecer la economía, entonces tengamos más humanistas metidos en la economía, porque claro, sería que convertamos a las humanidades en siervas de la economía, o más decir, al hombre en esclavo de la economía y no en la economía algo que está al servicio del hombre, que es como naturalmente deberíamos pensarlo. Pero ya vemos que no es así, somos esclavos de los bienes materiales, del consumo, de la producción, y a veces tomamos decisiones no en función de quiénes somos como hombres, sino en función de las cosas que hacemos como... Okay. Y quiero un poquito cambiar de tema, y conversando también con un docente me decía, si uno quiere reflexionar sobre algún tema, pues le escribo al chat GTP y me sale una reflexión profunda. No sé, ¿cómo es que tú reflexionas sobre estas nuevas tecnologías? Yo estoy muy preocupado por estas nuevas tecnologías en realidad. O sea, preocupado en el sentido apropiado de la palabra. Lo he utilizado en clase, he tenido la oportunidad de ponerle a los chicos, de utilizar a ver qué nos responde ChatGPT sobre esta cuestión y analizar por qué es el conocimiento, por ejemplo. Estábamos evaluando en nuestra clase de antropología el conocimiento, y para yo partir de una definición común, entonces le pregunté a ChatGPT qué es el conocimiento, ¿no? Y establecí un diálogo con ChatGPT en la clase, y los alumnos iban viendo, ¿no? Lo interesante es que, claro, además vas viendo los errores
en la computación todavía de los datos. Esto es una inteligencia artificial abierta, digamos, una inteligencia generativa abierta al público. Hay otras más potentes y que están mucho más entrenadas. Lo que pasa es que estas inteligencias, con toda la cantidad de interacciones mundiales que tienes, pues llegarán a un mundo en que su capacidad de compilación de información va a ser brutal, digamos, ¿no? ¿Y qué pensaron los alumnos de la respuesta? Los alumnos se rieron, se dieron cuenta además que la interacción de un humano y de un chat es muy particular, además porque le hice algunas bromas al chat y entonces él iba respondiendo también, y entonces los alumnos iban haciendo parte de esta interacción. A ver, creo que se dan cuenta de dos cosas, o sea que efectivamente es una herramienta que puede ser útil si es bien manejada y se utiliza con criterio, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es un espacio que genera confusión, y por eso es que a mí me resulta preocupante, ¿no? Porque claro, por ejemplo, yo como profesor me puedo poner a dialogar sobre ciertas cuestiones con él y puedo evidenciarle a los alumnos algunas tendencias, algunos elementos que se van viendo, además porque esto es programado por seres humanos a un nivel, y entonces también manifiesta estas cosas. Pongo un ejemplo sencillo. Al chat GTP, a algunos de estos chats ya ha pasado que si tú le preguntas, hazme chistes maliciosos sobre hombres, y te pone 15. Pero si le preguntas, hazme chistes maliciosos sobre mujeres, entonces te sale un mensaje que dice, el chat GTP no está, bueno, yo como chat estoy en contra de la discriminación, del racismo, de cualquier forma, digamos, de abuso de poder, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué podríamos hacer chistes sobre los hombres y no podemos hacer chistes sobre las mujeres, digamos? Entonces, claro, es porque de alguna manera eso refleja, el chat GTP refleja también las propias estructuras humanas y la cultura en el cual nace ese artefacto tecnológico. Entonces, claro, si nosotros no tenemos una capacidad crítica para estudiar, digamos, la información que se nos está poniendo ahí, y lo convertimos en la panacea, digamos, de la verdad, pues ya todo lo que es ChatGPT está muy bien, entonces evidentemente estamos perdiendo de vista que somos nosotros los seres humanos los que tenemos que establecer un diálogo profundo. Pregunta siguiente sería, ¿estamos preparados para establecer ese diálogo? ¿O podemos descartar este adelanto? ¿O podemos resistirnos a las nuevas tecnologías? A ver, es que yo creo que es un tema, y eso lo he discutido mucho con profesores de ciencias de acá, incluso de la universidad, ¿no? Y hay siempre este criterio de, pero si no lo hacemos, o sea, alguien más lo va a hacer, ¿no? Porque la tecnología busca estar en la vanguardia, ¿no? Y además porque tiene muchos intereses ideológicos, políticos, económicos detrás. O sea, hay gente que le interesa que esto avance de forma radical, ¿no? O sea, un ejemplo sencillo, el mismo Elon Musk, que se pronunció, digamos, en contra de la inteligencia artificial en un comunicado que recogió una buena cantidad de opiniones de académicos importantes de Estados Unidos, y ahora ha dicho que igual va a invertir plata en las inteligencias artificiales generativas, digamos. Igual ha intentado darle un corte distinto y le ha llamado True Chat, algo así, si no me equivoco, porque se da cuenta de que uno de los problemas del chat es que miente. No deliberadamente, claramente un chat no miente deliberadamente. Bueno, en internet se puede encontrar muchas cosas. Exactamente, o sea... Juan David, yo quisiera terminar la entrevista. Tú has publicado un libro, el último libro, que se llama Apuntes para una antropología cristiana, que es, bueno, la coordinación, recolección de varios autores, y hay una parte en la que el hombre intenta comprender la razón de su existencia, ¿no? En suma, Juan David Quiseno, ¿por qué existe? ¿Para qué existe en el mundo? Bueno, creo que seguramente le preguntaré eso a Dios cuando llegue al cielo, si es que llego, ¿no? Porque uno no sabe dónde termina. Pero claro, digo, una excelente pregunta, porque en el fondo nos hace pensar, y me hace pensar a mí, bueno, Juan David se ha hecho esta pregunta desde muy joven, ¿no? Y lo que poco a poco se ha ido dando cuenta, además porque responder a esa pregunta me ha llevado por muchos lugares en donde nunca me imaginé que iba a estar. O sea,
me había sacado de mi casa casi a los 17 años, desde los 17 años que yo dejé de vivir mis papás, o sea, llevo más del doble de mi vida por fuera de la casa. Entonces, en el fondo esa pregunta, que es una pregunta muy honda, muy personal, digo yo, se va respondiendo también en el tiempo, y la va respondiendo uno no solamente con ideas, sino también con acciones, con mantenimiento, es decir, manteniéndose en el tiempo. Entonces, yo descubrí que era un tipo insaciable en términos de conocer y en términos de compartir lo que conoce y en términos de compartir el bien, ¿no? Y eso para mí fue muy importante porque despertó en mí como esa conciencia social de mi trabajo, esa conciencia humana, digamos. Entonces yo me descubrí como un servidor de la humanidad, si quieres decirlo así, si podemos decirlo así, y a ese nivel, digamos, muchas decisiones de mi vida se han ido orientando a eso, y por eso para mí la docencia es una cosa tan importante, ¿no? Que es en el fondo compartir un montón de cosas que voy viviendo, voy aprendiendo y que sigo investigando, con la intención también de guiar a otros en lo que sea posible, o por lo menos de ponerlos en las circunstancias de que se respondan a estas preguntas de forma adecuada. Entonces, bueno, ahí te dije algo y tampoco te quise decir todo, pero además porque creo que esto para muchos resulta una respuesta acuciante, y a veces perdemos de vista que en realidad es una pregunta que se responde con la vida misma, o sea, y se responde durante toda la vida, es decir... ¿Tu vida ha tenido sentido? Sí, claro que sí, y además, pero además en los momentos en el que no lo sentí, en el que no he experimentado una respuesta directa de eso, no es que me he desesperanzado o he sentido tristeza, porque sabía que en el futuro iba a poder responderla. Es decir, también he sabido vivir los momentos de oscuridad con paciencia. Tú lo pones en la dedicatoria de tu artículo. Sí, por supuesto. No tengo miedo a la muerte, claro, porque mi vida ha tenido sentido. Sí, por supuesto. Y además porque, bueno, eso tiene una experiencia muy concreta, que es, o sea, ver el cuerpo de mi padre, digamos, cuando falleció hace un par de años. O sea, que yo lo miraba y sentía muchísima alegría, más allá pues de la tristeza natural que siente uno por la pérdida de un familiar, porque lo veía a él y veía que mi padre, además porque justo el día anterior habíamos tenido un diálogo larguísimo él y yo fui la última persona con la que él conversó. Él estaba muy sano y murió de un paro cardíaco impredecible para todos, y fue una experiencia muy bonita, porque yo no solamente me daba cuenta que mi vida tenía sentido, sino que su vida tenía sentido, y que él había muerto muy feliz a pesar de su juventud, porque había realizado un montón de cosas extraordinarias y muy bellas, y que además se sentía orgulloso de lo que yo había hecho, bueno, como yo era como hijo, ¿no? Entonces creo que esa experiencia, incluso mirando a la muerte, fue una experiencia muy bonita, porque en el fondo me revelaba efectivamente, hasta acá puedo decir que mi vida ha tenido sentido, ¿no? Veamos qué nos depara el futuro, pero se supone que la idea es que esto en algo permanezca, ¿no? Muchas gracias, Juan David, Nada, por con mucho compartir gusto. tus experiencias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y nos encontramos nuevamente en otro programa el próximo martes en Encuentro San Pablo. Gracias.